Bueno, ahora sí comenzamos una nueva edición de este podcast y bueno, siempre digo que estoy muy contenta porque es verdad, porque para mí es una gran oportunidad de traer a personas que nos pueden ayudar y a todas, a todos los que estamos emprendiendo. Esta es la idea digamos, del podcast. Y hoy contamos con la presencia de alguien muy especial que es Irene, psicóloga. Y bueno, y le voy a dar paso para que Irene nos cuente qué es lo que hace y cuál va a ser, digamos, también el tema que vamos a tratar hoy. Ya lo voy a anticipar. Hemos pensado que es muy importante dentro de la agenda de una emprendedora el cómo manejamos nuestro estrés y cómo también podemos aprender a aplicar, digamos, o a hacer un buen autocuidado. Así que bueno, esos son los temas de hoy y le doy paso a Irene. ¿Qué tal, Irene? Cuéntanos. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Gaby. Pues bueno, me presento antes de nada. Bueno, primero agradecerte el estar aquí. Y yo soy psicóloga, soy experta en mindfulness y gestión emocional y acompaño sobre todo a mujeres, emprendedoras y no emprendedoras, a gestionar sus problemas de estrés, ansiedad y a veces problemas de salud, que muchas veces no sabemos que están asociados, pero en muchas ocasiones el factor de estrés está como por debajo, ¿no? De síntomas un poco como aleatorios, que van, vienen, que no sabemos muy bien, ¿no? Por qué están ahí. Y bueno, sobre todo lo hago a través de la práctica de mindfulness y de la terapia, ayudándoles a que tomen conciencia. Para mí es como muy importante que ellas pueden conectar consigo mismas, porque creo que vivimos una sociedad donde hay muy poca conexión, ¿no? Y se nos educa siempre muy desde la cabeza, vivimos todo como muy desde la cabeza, vivimos en entornos poco naturales y al final es como que vivimos muy desconectados de nosotros, nos escuchamos muy poco y principalmente el objetivo que busco en las intervenciones es que haya esa conciencia que nos ayude a conectar, ¿no? Y a través de ahí transformar su salud, transformar sus emociones y transformar su vida, ¿no? Para que puedan vivir con mayor plenitud. Qué bueno. Me encanta porque aparte tú que también eres emprendedora, creo que o sea, digo, lo puedes aplicar totalmente, ¿no? Como me pasa a mí con algunos temas de marketing que digo, el cliente viene y me cuenta algo y digo, sí, yo también resueno. Entonces, en tu caso también sientes perfectamente lo que puede llegar a estar pasando, digamos, o lo que pasamos cada una de nosotras en nuestro día a día, ¿no? Claro, al final yo creo que como profesionales también somos personas, incluso antes que profesionales somos personas y en muchas ocasiones también eh, la profesión viene por un interés personal. Yo recuerdo que llegué al tema de mindfulness como por una ruptura de estrés, ¿no? Con el trabajo, con diferentes circunstancias personales que llegaron a mí. Yo decía, vale, yo soy psicóloga, en ese momento tampoco me estaba trabajando en la clínica, en la consulta, pero yo decía, bueno, se supone que yo soy psicóloga, debo gestionar las emociones y para mí las emociones hasta ese momento era como algo, como digo yo, invisible, intangible, que eran casi más palabras, conceptos que realmente algo que yo pudiese gestionar, ¿no? Entonces ahí sí que recuerdo que empecé como a buscar, ¿no? En el cuerpo, porque era donde sobre todo yo sentía el estrés y bueno, tuve como una pequeña lesión y fue como, wow, esto va más allá de esa sensación de estrés, es como, es que esto está pasando en el cuerpo, ¿no? Y a raíz de eso empecé como a buscar diferentes técnicas que aunasen, ¿no? Y trabajasen desde el cuerpo y fue cuando encontré mindfulness y para mí supuso una revolución, ¿no? Porque fue el de pronto salir de un paradigma mucho más teórico, desde donde yo había estudiado la psicología, a realmente entender en mis propias carnes, ¿no? En mi propia experiencia, lo que eran las emociones, ¿no? Y al final yo siempre digo que es como si tú vas a un curso de cocina y te enseñan la receta, pero no cocinas, no te manchas las manos, ¿no? Y al final para aprender a cocinar tienes que mancharte las manos, ¿no? Y al final es lo mismo, para realmente poder gestionar nuestras emociones necesitamos bajar al cuerpo. Lo que pasa es que como llevamos tanto tiempo en la cabeza, ¿no? Y sin bajar es algo que nos da, que primero no sabemos cómo hacer y segundo nos da mucho miedo. Entonces, Y antes de que sigamos avanzando, porque me gustaría como que, porque ya hemos estado hablando de esto nosotras antes, preparando la entrevista, que nos lo explicaras de esa manera como tan fácil y sencilla, ¿qué es el mindfulness? Porque creo que se habla tanto que al final hay cosas como, uy, yo creo que esto es meditación, no, no sé qué.
Así que, digamos, introdúcenos también de qué es, como de una manera que lo podamos entender todos y que nos sea fácil y saber, digamos, cómo lo podemos aplicar. Vale. Mindfulness realmente lo que sería la traducción literal al castellano sería atención plena, ¿no? Y a mí me gusta traducir mindfulness como una habilidad que ya todos tenemos, pero que de algún modo hemos olvidado y sobre todo pues también por nuestra educación, nuestro ritmo de vida, como que nos invita como justo a lo contrario, ¿no? Y lo que la atención plena nos invita es a tomar conciencia de la experiencia en el momento presente, ¿no? Y es un tipo de atención que nos invita a contemplar más que a juzgar. Eso implica el no juicio, la aceptación, incluso un paso más allá que podría llegar a ser la amabilidad y la compasión con nosotros mismos, ¿no? En aquello que está pasando tanto fuera como dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ya hay un primer paso que es tomar conciencia, pero no solo se queda ahí, sino que cuando tomo conciencia lo que hago es no hacer, es decir, no juzgarme, no alimentar quizá esa voz crítica, sino simplemente contemplar y esto nos ayuda a darnos cuenta como de la maquinaria que estamos poniendo a veces a nuestro favor, pero a veces también muy a nuestra en contra, ¿no? Como todo lo que nos decimos, todo lo que percibimos que realmente no está pasando en el momento presente, simplemente son patrones aprendidos que quizá hablan de experiencias pasadas. Claro. ¿Y esto cómo lo podemos realmente, cuál es, digamos, tu consejo de que cuando escuchamos que esto puede hacernos tan bien, como que nos puede traer al momento presente, aliviar, digamos, ese estrés, estar en nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aplicarlo, digamos? ¿De qué manera? ¿Tú qué nos recomiendas? Realmente no digo, se me ocurría ahora cuando te escuchaba y yo decía, bueno, ¿y qué podemos hacer? Porque ahora es como que vamos a Google, vamos a YouTube, voy a un curso. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas, digamos, en esta práctica que podemos llevar a cabo? Vale, un poco volviendo a lo que comentaba antes, ¿no? De que al final es una habilidad que todos tenemos. De hecho, los niños son muy mindfulness por la forma digamos, de trabajar y de organizarse su cerebro. El cerebro emocional está mucho más presente en los niños porque el cerebro racional, la corteza, vamos a llamarlo, el cerebro racional, la corteza todavía está madurando. Entonces, ellos están mucho más en el momento. Ellos viven una emoción, entran y salen, ¿no? Es como que todo lo verbal, todo lo racional es lo desconocido, lo que ellos se quedan como, pues si me duele, lloro y no me digas que no llore, ¿no? Entonces, de algún modo, me gusta plantearlo como una habilidad que todos tenemos porque yo creo que mindfulness es más de desaprender que de aprender. Vale. ¿No? De desaprender todos esos patrones, ¿no? Entonces, quizá para llegar a desarrollar, ¿no? esta habilidad sí que se requiere de un entrenamiento más constante, incluso para saber o acercarte a lo que es la práctica. Yo creo que sí que va bien hacer alguna práctica o alguna sesión guiada por un profesional, pero al mismo tiempo todos hemos o tenemos momentos mindfulness, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza es un entorno en el que nos ayuda a sentir, nos ayuda como a conectar, ¿no? Y para mí mindfulness es ese momento en el que tú llegas, por ejemplo, pues, a una montaña, ¿no? Y te quedas contemplando, sintiendo tu respiración, quizá tu pulso cardíaco, es decir, observas lo que pasa afuera y abres los sentidos y también abres tus sentidos a tu propia experiencia corporal. ¿No? Es el momento mindfulness, es el que no percibimos solamente desde lo que sabemos, sino desde la experiencia, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo ya más aplicado, ¿no? A nuestro día a día, si yo me como, por ejemplo, una fresa, yo puedo saber que me he comido una fresa. Yo puedo decir, sí, sé que la fresa es ácida, sé que la fresa es también algo dulce, sé que es roja, sé que tiene pepitas, pero todo eso está como en nuestra corteza, es conocimiento, no es experiencia en el aquí y el ahora. Entonces,
para hacer una práctica ahí o para simplemente tener un momento mindfulness, la invitación sería a llevar la atención a los sentidos. ¿A qué nos dicen los sentidos? ¿A qué se está experimentando a través de los sentidos en este momento? Es decir, si tú hueles la fresa, ¿cómo huele? Pero no hace falta poner palabras, sino que tu atención puedes llevarla ahí a lo que está experimentando tu nariz y quizá otras partes de tu cuerpo. O si, por ejemplo, la miras, simplemente observa con curiosidad, ¿no? Los colores, los matices, los brillos, la forma. Y no para traducirlo en palabras, insisto, sino simplemente para deleitarte. De hecho, por ejemplo, una cata de vino o las catas en general son una invitación muy mindfulness porque te invita a llevar la atención a los sentidos, ¿no? Es para mí como ese bajar la atención a la experiencia, que la experiencia está en el cuerpo. Luego le podemos poner palabras, ¿no? Pero lo que está pasando realmente está en el cuerpo. Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué desayunaste esta mañana? Quizá tú me puedas decir, pues yo desayuné un café, un té. Vale, eso ya lo sabes, ¿no? Pero puedes recordar el olor de ese café o de ese té, de esa infusión. Puedes conectar con esa sensación en tu lengua, en tu boca, cómo va bajando hacia tu estómago. Eso nos indicaría el grado de presencia, de conciencia que has tenido a lo largo, ¿no?, de ese desayuno. Claro. ¿No? Al final creo que es que la experiencia nos nutre si estamos presentes, nos deja un pozo, ¿no? Y ahí podemos vivir estando presentes y eso hace que todo lo que vamos experimentando deje una huella dentro de nosotros, o que tengamos que esperar como a grandes momentos, ¿no? El nacimiento de un hijo, un gran éxito, grandes momentos épicos en nuestra vida para tener como wow, ese impacto. Claro. ¿No? Y el resto es como un vacío constante. Y me quedo con esto que has mencionado, y de hecho lo mencionaste también cuando te estabas presentando, el hecho de cómo nos relacionamos con las emociones, ¿no? Que, o sea, que si, en cierta manera, o sea, nos sorprende que el niño no esté tan conectado en ese sentido de, bueno, ahora estoy bien, estoy mal, río, lloro, y estamos, o sea, cuando llegamos como a esta parte de, digamos, de nuestra vida adulta, esa parte es como que no la sabemos todavía gestionar bien, ¿no? O sea, nos cuesta, ¿no? Reconocernos, reconocer las distintas, y de hecho las clasificamos, ¿no? Como, ay, estoy triste y esto es malo, bueno, hoy me siento, digamos, entusiasta, y decir, bueno, qué bueno esta energía, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de cómo podemos, digamos, en realidad qué son las emociones, lo que tú te, y cómo también podemos aprender a gestionarlas, digamos, en nuestro día a día. Vale. Las emociones, yo siempre digo que no hay emociones ni positivas ni negativas, eso es una clasificación, y además una clasificación desde un momento histórico en el que todos parece que tenemos que ser felices y es una obligación social, y algo que tenemos que demostrar, ¿no? Viene como de la psicología positiva. Y las emociones no son ni positivas ni negativas, simplemente son funcionales. Del mismo modo que nuestra digestión es funcional, porque es un proceso que nos ayuda a seguir adelante como seres humanos o como especie, igual que nuestra respiración. Son procesos fisiológicos que nos adaptan, ¿no? Entonces, las emociones serían una respuesta tanto a nivel fisiológico como a nivel cognitivo que nos adapta a los cambios que hay en el entorno. Por ejemplo, si ahora de pronto viene un león, mis necesidades cambian. Entonces, la emoción es aquello que nos mueve a ese cambio, nos adapta al cambio. Entonces, yo no puedo decir que una emoción sea negativa, el miedo sea negativo, porque me está salvando el león. Quizá no es agradable. Pero en un momento como este, no necesito que sea agradable. De hecho, ese agradable o no, en el fondo está hablando más de la situación que de mi propia sensación, porque cuando hay un león, yo no estoy pendiente de si es agradable o no, es como, ¡wow! Corre, sálvate. El problema viene cuando esas emociones dejan de ser coherentes con lo que está pasando. Es decir, no hay león, pero yo siento miedo. Como te decía, eso tiene que ver mucho con
con la falta de estar en el momento presente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro siempre trata de automatizar, como las empresas, ¿no? Trata de ahorrar energía. Entonces, todo lo que ya ha aprendido es información que puede darle al play y reproducir. Entonces, cuando yo no estoy en el momento presente, no puedo percibir que no hay un peligro. Pero ya estoy actuando. Como si lo hubiera. Como si lo hubiera, eso es, ¿no? Entonces, estoy intentando adaptarme desde esa emoción a un cambio que no tiene ese significado que yo percibo. Quizá en el pasado sí que lo tuvo, pero a día de hoy quizá no lo tiene. Quizá me invento. Cuando yo era pequeña, si salía a la pizarra, los niños se rían de mí. Pero ahora, si yo hablo ante mi público, quizá nadie se está riendo de mí. Pero yo lo percibo desde ese miedo. Claro. ¿No? Y entonces, ¿cuáles son, digamos, lo que me lleva a preguntarme, digo, en nuestro día a día que sentimos como también cuando estamos al frente de nuestras empresas y aparecen como estos miedos, ¿no? O sea, surgen muchas situaciones, ¿no? O bien cuando estamos empezando, cuando estamos transitando, digamos, los distintos momentos, digamos, de nuestra como vida emprendedora, ¿no? Porque al final es lo que tú has dicho, más allá del hecho de lo profesional, somos personas. Entonces creo que hay aspectos en los cuales el hecho de emprender nos pone como de frente, ¿no? Lo hablábamos antes de comenzar, ¿no? Es como que si igual trabajara por cuenta ajena, me tuviera que enfrentar, digamos, a situaciones más que tendrían que ver con el entorno con el que estoy trabajando, mi jefe, mis compañeros, y digamos, y ese entorno. Pero aquí con quien me enfrento, digamos, y tengo como el gusto y el placer de ver, es como esas luces y esas sombras mías, ¿no? Entonces, cuando empiezan a aparecer, digamos, ¿cómo podemos hacer, digamos? ¿Lo podemos llamar que son boicoteadores o no? O sea, ¿cómo los calificaríamos y qué hacemos ante esa situación? Vale, aquí como me vienen muchas cosas a la cabeza respondiendo a lo último sobre boicoteadores. A nivel de presente nos están boicoteando, ¿vale? Entonces les podemos llamar boicoteadores o hay gente que les llama creencias irracionales, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero si miramos, vamos a ver que en el fondo es ese patrón automático que yo estoy desempeñando tuvo una función, aunque ahora no me gusten las consecuencias que eso tiene, ¿vale? Quizá a mí no me gusta sentir miedo, pero es que evolutivamente los que huían de los leones, los que sentían miedo y no alegría, decían, ¡wow, un león, qué bien! ¿No? Es como, vamos a hacer una fiesta. A eso se los comía el león. De hecho, se los comían todos, si existían. Y nos quedamos los que nos estresamos, ¿no? Los que de pronto activamos nuestro sistema nervioso para escapar, para sobrevivir, y cuando ya hemos sobrevivido, estamos en un lugar seguro, en una situación segura, es como, wow, ahí mi sistema nervioso puede descansar, no solamente mi sistema nervioso, sino todo mi organismo, porque ya no estoy en peligro. Entonces, esto es como a nivel evolutivo de especie, pero vamos a ir viendo si repasamos nuestra historia personal hacia atrás, que quizá esto que hoy, por ejemplo, llamo exigencia, en su momento me ayudó. En su momento igual es que había otras personas que me exigían, ¿no? O vamos a ver que en el fondo ese patrón tiene un contexto, o que bien me favoreció y me protegió, o no tenía alternativa, tampoco había nadie que me estaba enseñando, porque tenemos que acordarnos de que a nadie nos han enseñado a gestionar las emociones, nos han enseñado a hablar inglés, nos han enseñado a conducir, nos han enseñado lo que queramos, había un curso, ¿no? Pero de las emociones es que hace muy poquito que se habla. Y que se habla como estábamos hablando ahora tú y yo, ¿no? Incluso yo me encuentro muchos profesionales en el campo de la salud e incluso psicólogos que bueno, que muchos pacientes me dicen, joder, es que contigo no solo sé lo que es la ansiedad o el estrés, sino que he aprendido a manejarlo, porque con otros sí me cuentan cosas que ya sé, pero ¿y cómo lo hago, no? Claro. Entonces, les podemos llamar boicoteadores, pero yo siempre en la consulta, cuando trabajo con las personas de forma
personalizada, ¿no? Les invito a que vean qué función tuvo ese patrón. ¿Para qué? Para realmente cambiar la perspectiva, porque lo vemos como, al final, como un obstáculo, lo vemos como un peligro. Es como que ya el propio boicoteador nos pone en peligro, en este momento lo odiamos, lo rechazamos, no queremos saber nada, es como que nos peleamos con él y entonces entramos en más lucha. Sin embargo, cuando lo ponemos enfrente, tomamos conciencia, ¿no? Aterrizándola en el cuerpo, no solamente desde este plano intelectual, de pronto, ¡boom!, se abre otra dimensión en la que ese patrón tiene también mucho que contarnos, tiene mucha información sobre nuestra historia. Claro. Y es desde ahí desde donde podemos como disolver, desde donde podemos empezar a gestionar y sobre todo a tratarlo de forma diferente, porque cuando estamos luchando con ese boicoteador, estamos luchando con nosotros mismos. Claro. Y todo ese daño y ese dolor que estamos infligiendo, nos lo estamos infligiendo a nosotros. Sí, me viene una expresión muy común que es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Me encuentro con toda esta situación y en vez de como de poder verla o ver, no, es como boom, me peleo, me enfado y es como que vuelvo, ¿no? En ese círculo, ¿no? Eso es. Hay como una metáfora del mundo del mindfulness, ¿no? Que dice que, y tú que surfeas, ¿no? Y estás muy unida al mar, seguro que lo ves, ¿no? Que no se puede detener como las ondas del mar. Si tú tiras una piedra al mar o al agua, ¿no? Se genera una serie de ondas. Y a veces, cuando vemos las ondas, nosotros metemos la mano como para alisar el agua. Es como, no, que todo esté liso. No, pero ese movimiento que hacemos genera todavía más ondas, ¿no? Entonces, a veces está en ese contemplar y no hacer. Son palabras que dichas en palabras quedan como poco, ¿no? Por eso yo siempre digo que mindfulness no son palabras, no es una definición, es la experiencia, ¿no? Incluso la gestión emocional nunca se puede crear en palabras, las palabras nos van a guiar, ¿no? Cuando digo no hacer, a lo mejor las personas que nos escuchan dicen, bueno, entonces, ¿qué hago si no hago nada, ¿no? Bueno, pues quizá es contemplar, ¿no? Con profundidad, ¿de dónde viene eso? Claro. ¿Por qué está ahí? Porque somos evolución pura y dura. Y en la evolución, la ley de la evolución dice que permanece aquello que funciona, que nos ayuda a sobrevivir y aquello que no desaparece. Es decir, el organismo no es tan... Ay, me dio a mí ganas de estornudar. Perdón. El organismo como que no se autosabotea realmente. Usa estrategias que en algún momento le sirvieron. Claro. ¿No? Entonces, hay que realmente revisar todos esos patrones, por un lado humanos y por otro lado también personales, ¿no? A día de hoy tenemos pelo y nos lo quitamos, tenemos colmillos y no los usamos, son vestigios. Claro. ¿No? Y puede que no nos gusten, pero están ahí porque funcionaron, porque fueron útiles, porque nos ayudaron, ¿no? Y en relación a una cuestión que comentabas al principio, ¿no? De la diferencia de estresores o cómo se activan estos autoboicoteadores cuando emprendemos. Creo que el emprender tiene como ese punto de mostrarse o de mostrar tu proyecto, que al final es una prolongación de ti, es algo que sale de ti, ¿no? Entonces, al final es mostrarse uno mismo. Y yo me puedo mostrar contigo porque sé que eres una persona con la que me siento cómoda, pero al final cuando muestras un proyecto, lo muestras al mundo, ¿no? Y ahí es como ese miedo primario, yo creo que natural del ser humano, decir, ¡ay! ¿Qué ocurre? Necesitamos pertenecer, necesitamos ser aceptados. Por naturaleza. Y yo creo que es verdad que también ves aspectos tuyos que igual de otra manera no estaban tan, o sea, esto, tú eres la psicóloga aquí, ¿no? Pero digo, el crecimiento tanto personal, por ejemplo, tanto como con uno está en pareja, con uno está solo, se produce, ¿no? Pero de distintas maneras. Entonces, yo por lo menos lo que he experimentado es que digo, yo no es que no crecía cuando yo estaba trabajando para otros, pero al estar trabajando para mí o convertirme también en mi jefa, ahí se despertaron determinadas situaciones o las pude ver más, ¿no? De que
igual era más fácil para mí la queja de decir, ay, no, es que yo quiero que las cosas se hagan así, pero bueno, como mi jefe no quiere, pues tengo que asumir que esta es la tarea que hay, ¿no? Digo, y ahora como tú eres tu propia jefa, es como, bueno, y ahora, como por ejemplo, ¿quién es el responsable de las decisiones, de que aquello se ejecute, ¿no? Y de que se haga. Entonces, y los tiempos que manejamos, ¿no? Antes para mí era como que uno, digamos, no asumía esa responsabilidad, ¿no? Es como que bueno, yo hago la tarea, me pagan por ella, corto también, o sea, al final del día, es como que me podía quejar de las vacaciones, de los horarios y de todo esto porque me venía autoimpuesto, ¿no? Y ahora cuando es lo contrario, yo creo que eso es lo que por eso es que ya hay mucha gente diciendo que esto también de ser el propio, digamos, tu propia jefa y todo esto también tiene, digamos, su doble cara, ¿no? La gente nos ve como, ay, puedes organizarte tu jornada como quieras, puedes organizar tus vacaciones, bueno, es como que hay ventajas aparentes, pero si las sabes también gestionar bien, si no, como que también te conviertes en una jefa muy tirana, ¿no? O sea, porque no te das cuenta, pero es como que te vienes a imponer muchas cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que uno, pero me parece que esto te lo encuentras, ¿no? No lo sabes, ¿no? Creo que la gran mayoría no lo sabemos cuando tomamos esta decisión. Yo creo que vivimos como en o tenemos una educación, o pasamos por diferentes fases de desarrollo en el que siempre vamos como guiados, ¿no? Y yo, por ejemplo, recuerdo el momento de salir de la universidad, que es como, vale, he hecho colegio, he hecho instituto, he hecho universidad, se me ha dado muy bien ir de la mano y como tener otra persona que está esperando de mí algo y yo puedo responder, ¿no? Ante esa persona. Pero ahora que no hay esa otra persona, tengo que ser yo quien se responsabiliza. Tengo que ser yo quien espera y quien da. Tengo que hacer esa doble función, ¿no? Y, y yo creo que si miramos en la educación, al final siempre hemos tenido esa otra persona. Entonces, ya se nos ha educado de base así, ¿no? A tener ese, como ese espacio, ese marco muy pautado de qué tenemos que hacer en cada momento. Y tú solo tienes que agradar, tienes que conseguir esos objetivos. Pero ¿qué ocurre cuando no hay nadie? Es como que entramos un poco en pánico, ¿no? Y decir, wow, yo recuerdo ese momento de acabar la universidad y decir, ¿y ahora qué? Es como, boom, ahora el mundo, ¿no? Es como un precipicio, ¿no? Y yo creo que se debe como a esa no figura que de pronto desaparece, ¿no? Y creo que tiene relación en este sentido. Ya no hay nadie que espera nada de mí, soy yo. Y ahí entra también como el concepto de ser mi mejor versión, de mirar a los otros, de, claro, si yo siempre he sido educada teniendo un referente que dice lo que tengo que hacer, lo que tengo que ser, ¿ahora qué? ¿No? Es como que nos han anulado un poco esa capacidad de autoser, de autocrearnos, de autodirigirnos, de autogestionarnos, ¿no? Es como, y al mismo tiempo hemos cogido ese rol, ¿no? Pues de queja, ¿no? De, jolín, es que mi jefe, es que mi madre, es que mi profesor, ¿no? En diferentes etapas siempre ha habido esa figura que es que y ha sido muy fácil, ¿no? Pero ahora de pronto esa figura no está y todo lo que pasa es responsabilidad nuestra, ¿no? Y con este doble rol del yo soy la que produzco, pero al mismo tiempo la que lidero, la que genera oportunidades, la que indico el camino, la que indico los tiempos. Es como, wow, soy jefa y trabajadora al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que ahí, junto a esto que te decía anteriormente, ¿no? De como miedo a lo que soy, porque siempre hemos sido hemos sido lo que se esperaba de nosotros, pero ahora es como el momento de parar y conocerse y decir, wow, es que, ¿y qué soy? ¿Y qué me da miedo ser? ¿Y qué me da miedo mostrar? Porque hasta ahora lo podía tener tapado, pero ahora llega el momento de decir, no, no, es que todo lo que ahí estaba ahí como olvidado, ahora sale la escena. De hecho, sale de forma automática y es como a veces lo que gestiona, es la que está gestionando la empresa, la que tiene miedos, la exigente, todo eso está como gestionando porque está fuera de nuestro control. Porque es cuando no estamos gestionando esas emociones, esos patrones automáticos, al estar automatizados, salen solos.
y son los que están gestionando, ¿no? Liderando la empresa. Entonces es como, wow, estoy atrapada y realmente difícil, ¿no? Me siento bastante identificada, ¿eh? O sea, Te iba a preguntar, no sé si tiene sentido todo esto sí, para ti. no, me siento muy, muy identificada. Sí, sí, yo creo que sí. Por lo que siento y por lo que escucho, yo creo que sí, que en algún momento, por eso me parece que es bueno que no tengamos que llegar como a un quiebre, ¿no? Y sentir que, bueno, vivir esto también como un camino de aprendizaje, ¿no? En este sentido, por eso también es la idea y la invitación extendida también a ti de que seamos conscientes de que esto pasa, ¿no? No es que no, me pasa a mí, me está pasando a mí ahora, Romina, que no se está sabiendo, digo, es algo que está pasando, que igual mientras más lo hablemos, o no te digo que lo tengamos que exponer en las redes sociales, pero digo, puedes permitírtelo hablar con gente en la cual, como decíamos anteriormente, con la que te sientas en confianza, con la que te sientas bien de me está pasando esto, o me estoy, digo, porque creo que cuando lo tenemos así es como que se va creciendo en nosotros hasta que llega un momento de quiebre, ¿no? Es como un no entender por qué me pasó, ¿no? Y tienes ese quiebre, ¿no? Eso es. Me viene como algo, digamos, fuera de lo que es el emprendimiento. En la consulta a veces veo es como que hay personas que se sienten horribles consigo mismas. Es como, wow, si la gente supiese cómo soy por dentro, me odiaría. Y al final esas partes son partes que no han sido aceptadas o que tienen algún tipo, digamos, de dificultad. ¿Vale? Pero no tiene nada de malo de forma intrínseca, simplemente pues a lo mejor es una tristeza que se ha como patologizado, entonces como se ha quedado como ahí estancada porque no se ha ayudado, entonces la persona siente como, puff, y no lo muestra precisamente por ese miedo al rechazo, ¿no? Y al final veo que de algún modo sucede lo mismo en el emprendimiento, ¿no? Es como la burbuja de color de rosa. Sí. Está por todas partes, el brilli, el mostrar lo bien que me va, lo buena que soy. Y todos tenemos la trastienda, porque todos somos personas. Sí. Y no es algo malo, es algo natural, es algo normal. Incluso yo creo que yo al principio, durante mucho tiempo y hasta hace no mucho, me he sentido muy así, muy estafadora. Wow, yo soy psicóloga, yo estoy con esto de la gestión emocional también, partiendo siempre de que todo lo que hago, lo hago desde mi autoconocimiento, llego por mis propias circunstancias, por mi propio interés, por supuesto luego también por el de los pacientes, ¿no? Pero hay una base personal importante, ¿no? Y decir, wow, y a nivel de emprendedora me siento una estafadora, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Porque aparecen un montón de miedos, aparecen un montón de inseguridades. No, es que es normal. ¿No? Es como si nos vamos a una relación, cuando empiezas una relación es como, ay, ¿no? Y esto va a salir bien y no aparecen miedos naturales, ¿no? Entonces yo creo que por un lado estamos haciendo un salto cualitativo, ¿no? Del modelo del que venimos, Sí. a nivel educativo, social, y, y rompemos con eso sin saber a dónde vamos, como los inmigrantes que se iban a América y no sabían a dónde iban ni dónde llegaban, era como, llego y es diferente, no me siento yo. A mí me tranquiliza pensar de que estamos siendo parte de un cambio, ¿no? De un movimiento también, porque yo también he reflexionado sobre esto, qué se esperaba de mí o qué esperaba de mí, y es verdad, o sea, yo tenía como ya una idea muy metida en mi cabeza de esto, ¿no? De colegio, universidad, y luego de la universidad iba a trabajar, sabía para qué empresas quería trabajar, y entonces digo, wow, entonces cuando esa idea cambia porque tú cambias, pero digo, dentro tuyo estaba como que ese era el ideal, ¿no? O sea, que otras generaciones lo han tenido de otra manera, ¿no? Como igual, por ejemplo, igual mi mamá, pues, o mi abuela, ni te cuento, ¿no? Pero mi mamá era como de la independencia para ella, pues no fue una opción, básicamente pasó de vivir con sus padres a vivir con mi papá, a tener, digamos, su familia, sus hijos, y era como ya está, ¿no? O sea, no había otra oportunidad, ¿no? Digamos, el plantearse el trabajar por cuenta propia, desarrollar una carrera, era mucho más difícil en aquel momento, digamos. Nosotros como que creo que tomamos esa meta de decir, bueno, no, hemos estudiado, queremos nuestros trabajos, pero claro, aquí viene para mí el reto personal mío es este, ¿no? El de que el que yo me imaginaba trabajando para otros y ahora trabajo para mí y cómo gestiono esto, ¿no? Y tú finalmente eres buena en el campo del marketing, te has formado para ello, igual que
como psicóloga, pero no tiene nada que ver con liderar una empresa, porque no nos han educado para liderar. Exacto. Ya no solamente a las mujeres, que yo creo que hay muchas más carencias, ¿no?, a nivel educativo, pero es que a los hombres tampoco. Un poquito mejor, pero al final creo que hemos estado sometidos como a este patrón de seguir la pauta. Sí. El momento en el que, wow, yo creo que liderar un proyecto es complejo a nivel emocional y hay que trabajarse muchísimo e infinitamente, diría. Pero creo que en este momento en el que estamos haciendo este salto cualitativo y además donde empieza a haber gente que llega como a tocar tierra, ¿no?, y nos pueden guiar, pero todavía no ha llegado mucha gente a tocar tierra. Entonces, estamos descubriendo qué es tocar tierra y sería interesante ver cómo futuras generaciones que sean educadas desde otro modelo, pues con mucho más conciencia, con mucha más gestión emocional, con mucho más autoliderazgo y más espacio para decidir y no solamente cumplir expectativas, ¿no? Sería interesante realmente el ver cómo esas personas viven este proceso, ¿no? Y podríamos, entre comillas, separar mejor qué viene, ¿no?, de cuáles de esos miedos vienen de nuestra persona, de nuestra historia personal, cuáles vienen como de ese modelo educativo y cuáles también son intrínsecos, ¿no? Al final, yo creo que emprender es iniciar un viaje a la incertidumbre pura y dura, exponerte a todos los niveles a una incertidumbre. Y bueno, pues como seres humanos no se nos da bien la incertidumbre, porque Sí, nos cuesta, no. Sí, no, yo creo de que es eso, o sea, al final cuando te pones a pensar desde pequeñito, pues ya fuiste como, hicieron lo mejor que pudieron nuestros padres, el colegio y todo, pero fuimos insertados en este modelo en el cual estas habilidades como que poco a poco se fueron apagando, ¿no? Será mejor seguir la norma que el permitirte ser tú, ¿no? ¿Por qué ser el diferente, no? Tenemos que ser como todos, y ahora buscamos esto, ¿no? Buscamos encontrarnos, ¿no? Como, ¿y qué puedo ofrecer yo? ¿No? ¿Dónde está mi valor? Lo buscamos, pero claro, hemos estado muy desconectados de eso, ¿no? Tenemos que volver a esa época de, ¿qué me gustaba a mí hacer de pequeño, ¿no? O sea, ¿en qué disfrutaba, ¿no? ¿Dónde estaba ahí tu verdadero punto de conexión, ¿no? Claro, porque ahí era como cuando conseguíamos la aceptación, es decir, no era un capricho, era, wow, es que mi mamá, mi profesora, mi papá, me sonríen cuando yo hago esto, me quieren o muestran más cariño y cuando hago lo otro es como esto, ¿no? Y depende de un poco de la gestión que se ha hecho, pero realmente el niño necesita ser querido, necesita ser aceptado, ¿no? Yo siempre digo que como bebés llegamos al mundo totalmente vulnerables y dependientes, porque no somos autónomos, cero autonomía. Hemos formado hasta el momento de nacer parte del cuerpo de la madre, ¿no? Entonces, ahora cuando hay esa separación es como, wow, a mí me lo habían hecho todo, yo no sé hacer nada. Yo siempre digo que si a ti te diesen una persona 24 horas a la que cuidar, sin ningún tipo, digamos, de productividad que te va a resolver y que todos son gastos, tú no quieres eso. Entonces, la biología, para que la especie siga, se ve con la complejidad de decir, yo tengo que inventar algo, un pegamento que vincule, ¿no? Y es el amor. Es como yo tengo un bebé y es como, ay, solo hace caca, solo quiere dormir, está a la teta, no puedo hacer nada, pero wow, qué bien, ¿no? Entonces, realmente, y es algo totalmente inconsciente, instintivo, los bebés necesitan ser aceptados, necesitan sentirse amados, porque si no, no me cuidan. Si no, yo soy una carga, me dejan ahí con los leones, ¿no? De ahí que la necesidad de pertenecer, de ser aceptado sea tan importante. Es como, yo siempre le explico a los pacientes que es como las plantas necesitan el sol, nos nutre el amor, nos nutre esa aceptación y si tú observas, por ejemplo, hay plantas que se retorcerán hasta conseguir el sol si tienen un impedimento, si tienen como un techo, pueden llegar a torcerse. No porque sean caprichosas, sino porque el sol viene de ahí. Entonces, cuando el amor no es incondicional, no estamos expuestos al aire libre, ¿no?, al sol ni al amor, pues buscamos esos recovecos
Claro. Entonces, se nos ha educado desde un modelo de para ser buena hija, para ser buena profesional, tienes que conseguir una serie de hitos, es decir, tienes que retorcerte para conseguir la aceptación, retuerces tu ser. Es como, bueno, esta faceta no está bien, la dejo ahí, en la sombra. Y eso es lo que ahora de pronto sale. Es como, wow, es que yo había aprendido a ser buena hija, había aprendido a ser buena estudiante, había aprendido a ser buena profesora, pero no había aprendido, nadie me ha permitido ser como soy. Sí. Entonces, ahora se supone que yo tengo que ser, pero es que tengo mucho miedo a ser. Y eso está ahí. Pero qué bueno en algún momento esto, ¿no? El ser consciente y decir, bueno, ya está, esto es lo que está pasando, ¿no? O sea, Yo creo que, como decías tú, es muy importante el identificarlo y normalizarlo y sobre todo no aislarte, ¿no? Es decir, compartirlo, porque todas las personas pasan por ello, emprendedoras, ¿no? Y cuando son emprendedoras, bueno, pues está todavía, es como una situación en la que te expones mucho más a ti mismo. sí, y aparte, bueno, también es verdad que nos favorece el hecho de que, estaba pensando en la cultura del fracaso, ¿no? Que tenemos también, ¿no? En el sentido de que si esto que te empiezas a igual a sentir mal o empiezas a sentir como de estas cosas y si ya lo cuentas o lo dices o si no te va bien en tu emprendimiento, ¿no? Es como, eso no es lo esperado también y vuelves a sentir como, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que pocos son los que dicen que a través de lo que es un fracaso, entre comillas, puede ser empresarial, es como dicen, no, aprendí muchísimo, porque en realidad aprendes, o sea, es indudable de que con un proyecto no funcionó, o sea, de ahí sacas muchísima experiencia. Yo lo que pensaba es que, digo, si yo hubiera emprendido desde el comienzo, ¿no? De apenas salir de la carrera, digo, serían años y años en los cuales he aprendido mucho más, o sea, en estos últimos años he aprendido mucho más que en los primeros, ¿no? O sea, ha sido como un conocimiento de otra manera y al final es lo que hemos estado hablando, porque es la práctica, ¿no? O sea, es la propia experiencia, ¿no? O sea, es lo que decías, ¿no? Cuando hablabas de cocinar, ¿no? En realidad estoy aprendiendo a cocinar, pero no con la receta que me han dado, sino que en realidad pues estoy ahí, ¿no? Cortando la cebollita y probando la receta a ver qué tal me salió, ¿no? Entonces, bueno, Irene, vamos a ir más o menos cerrando. Quería hacerte ya por último esta pregunta, ¿qué es para ti ser tu mejor versión? Pues cuando escucho la palabra mejor versión es como que se me ponen un poco los pelos de punta a mí personalmente, porque yo soy muy exigente, ¿no? Y entonces ser mi mejor versión es como tan complejo, es tan estresante, incluso en el fondo es ser mi peor versión, ¿no? O es dejarme llevar, ¿no? Por ese patrón de exigencia. Yo creo que a día de hoy se está comercializando mucho con ser la mejor versión, es decir, no lo promocionamos desde, o no siempre, se promociona desde la experiencia, sino desde el interés de que me compren Claro. el servicio para que ellos puedan ser sus mejores versiones. Es decir, quizá la necesidad no está tanto en la persona, sino en el que vende, ¿no? Es como las cremas faciales antiarrugas. ¿Quién tiene la necesidad de que no tengamos arrugas? Es una necesidad creada, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado con esto, porque al final ya estamos hablando de que se crea mucha frustración, de que se crea mucho malestar, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí personalmente me ha enseñado mindfulness y que sigo aprendiendo porque yo creo que nunca queda demasiado claro, es la aceptación en el momento presente, ¿no? Con el ser suficiente, ¿no? Y también estamos bajo un modelo de productividad en el que solo es hacer, 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 solo soy válida si estoy haciendo, si tengo éxito. Y al final nuestro ser vale por ser simplemente. Tú cuando tienes a tu hijo, a tu bebé, no hace nada, pero es suficiente, ¿no? Es válido por lo que es cuando ya empieza a tener 3, 4 añitos, cuando empieza a hacer, cuando ya empezamos a poner expectativas, a ver en qué eso sí vale y esto no, esto está bien y esto está mal, ¿no? Entonces, yo diría que mi mejor versión, ¿no? Sería el poder aceptarme con mis luces y mis sombras, porque siempre las voy a tener. Al final yo creo que
no somos Budas y si somos Budas nos tenemos que retirar del emprendimiento y ponernos a meditar, ¿no? En lo alto de una colina. Entonces, bueno, pues sería como el tratarme bien a mí misma o cuando me trato mal, poder permitirlo, ¿no? El poder observarlo, el poder contemplarlo. Y si no puedo, aceptar que a veces tampoco puedo. Es como, bueno, quizá va más con eso, ¿no? Con el ser suficiente como soy en estos momentos, aceptar lo que tengo en estos momentos, porque ahí en vez de vivir como en la pérdida, en lo que no tengo, vivo en la ganancia de lo que tengo, que quizá no es todo lo que querría, pero ya hay, ¿no? Mientras que vivo solamente en esa expectativa de cuando sea, cuando tenga, cuando llegue a esto, voy a... No, entonces estás viviendo constantemente, ¿no? En esa pérdida. Bueno, me quedaría, me siguen surgiendo muchísimas preguntas más, nos quedaríamos aquí toda la mañana, pero bueno, vamos a cerrar. Te quiero agradecer por esta entrevista, por todo lo que nos has compartido. Creo que ha sido muy bonita, creo que nos deja muchas reflexiones. Y bueno, cuéntanos para todos aquellos que te quieran contactar contigo, dónde te pueden encontrar. Así que dinos un poquito. Vale, pues por un lado mi página web, que es www.bienestarpleno.com, .es. Y luego, pues a través de Instagram, que estoy desde hace poquito, ¿no? También con esos boicoteadores, que sería @bienestar-pleno. Y bueno, a través de esos canales pueden entrar en contacto conmigo. Vale, perfecto. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la entrevista con Irene, les mando un gran abrazo y nada, y ya nos seguiremos viendo para otros capítulos. Gracias, Irene. Chao. Adiós. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Comparte este podcast con todos aquellos que creas que les puede ayudar y síguenos en iTunes, Spotify, iVoox y para cualquier duda o sugerencia sobre temas que te gustaría que tratáramos, contáctanos en nuestra página web surfingsocialmedia.com o bien envíanos un email a info@surfingsocialmedia.com. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.